mi acento azteca, güey. Es que nosotros se llaman idiomas. ¿Indiomas? Ya lo estoy grabando. Idiomas. Ay, idiomas. Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a empezar en la clase de biología. Esta es la asignatura de biología. Vamos a empezar con la unidad 1, características de los seres vivos que nosotros podemos identificar. Entonces, quiero empezar el curso de biología con los seres vivos y la biología. Pues, ¿qué es lo que estudia la biología? A los seres vivos, las células. Los seres vivos, las células, cómo están conformados. Pero bueno, la vida en nuestro planeta, cómo se dio nuestra vida en nuestro planeta y todas sus características. Entonces, lo que quiero en este momento es que imaginen ustedes por un momento que son entrevistadores, que son unos reporteros y que vienen a entrevistar a los seres vivos. ¿Qué les preguntarían ustedes? En 3 preguntas vamos a hacerlo. Una pregunta, por favor. Como ejemplo serían esos que ponen en el pizarrón. Por ejemplo, si quisiéramos entrevistar a esos. Sí. ¿Qué les preguntarían ustedes a los seres vivos? Vamos a hacer. ¿Qué preguntarían? ¿Qué pregunto? ¿Dónde vives? ¿Sí? Entonces, si cada quien pasa por favor y me anota una pregunta. ¿Pueden ser otros diferentes de esos? Sí, porque ustedes quieran preguntarle, imaginen, si no están aquí el ser vivo que ustedes quieren preguntarle, puede ser cualquier ser vivo. Este es un ejemplo, ¿no? De los seres vivos. ¿Ese? ¿Una pregunta nada más? ¿Cómo se Sí. Por el tiempo. Vamos a ver, aquí preguntaron ustedes a todos estos animales dónde vives, qué es un ecosistema, qué lugar vives si te gusta y eres peligroso. Pero vamos a ver de esto, qué características van a compartir todos estos seres vivos que yo estoy observando, qué características tienen en común, incluyendo nosotros como personas, como seres vivos. Yo soy un ser vivo, ¿sí? Pero ¿qué características van a tener todos estos seres vivos? ¿Dónde vives? ¿Dónde creen que vive? ¿Quién puede contestar? Todos van a participar, todos van a participar. Pero todos los animales. Pero todos los animales. Sí, ¿dónde vive? Aquí en la tierra. Vamos a buscar una característica que sea común a todos para responder esa Sí. pregunta. ¿Dónde vives? Ahí en el primero. Bueno, en la Tierra, planeta. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué aprendieron ustedes en la primaria que les explicó su maestra o lo que han visto en algún documental, en alguna información? ¿Qué es un ecosistema? El lugar donde habitan.
Combinación Su de hábitat. elementos. A ver, tú dijiste ¿es el lugar donde Habita. habita? Se podría decir que es una combinación de elementos que permiten su existencia y reproducción. Adelante. Ahí mismo, ¿verdad? Sí. Combinación de elementos aliados que permiten su existencia y reproducción. A ver, sí. Está hecho una paja. Muy bien. Y la última pusieron aquí. Eres peligroso. ¿Todos serán peligrosos? ¿Son peligrosos para el ser humano? Pues si no para el ser humano, pero entre ellos. Pues sería como nosotros, ¿no? Que tenemos nuestro lado. La forma de defenderse, Ajá, ¿no? yo creo que No es peligroso y bueno. Tendrán ese concepto, los seres animales tendrán conceptos como el bien, el mal, lo hago por maldad, lo hago por... No. ¿Responden a qué? Al instinto. Al instinto. Pero sí peligroso es diferente a malo. Peligroso, aquí lo están ustedes manejando en el sentido, la pregunta que hacen es, ¿eres peligrosa hacia quién? Hacia las demás especies, No, le pongo hacia el ser humano. ¿Qué dijiste? Reacciona. Reacciona a su medio, ¿no? Un león matará por ser malo, es decir, voy a tener que matar a una cebra, me voy a comer una cebra. No. Por supervivencia. Por supervivencia, ¿verdad? O el león dice, o el cocodrilo dice, cuando han visto ahí en sus documentales que caza a los animales que se acercan a beber, ¿lo hará por maldad? No, ¿verdad? Ellos responden, reaccionan a su medio y reaccionan a los estímulos. Bueno, vamos a ver entonces que la biología, vamos a determinar qué características comparten todos estos seres vivos. ¿Qué características creen que comparten? ¿Qué necesitan? ¿Qué características comparten todos ellos? Alimentarse. Alimentarse. Voy a quitarlo un momentito. Vamos a pasarlo acá. Necesitamos que estos seres vivos se alimentan. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen? Ya dijimos, todos se alimentan, ¿sí o no? Sí. Todos estos animales se alimentan. ¿Qué otra característica comparten como seres vivos? Incluyendo el hombre. Se reproducen. Se reproducen. Entonces, ¿De qué? ¿de qué? ¿Qué otra característica tendrán en común? Mueren. Si fueran de mar, Pero todos tienen un sistema respiratorio. Unos por branquias, otros por pulmones. pero no es Lo que pasa es que son aire. anaeróbicos, Se mueren, se alimentan, se reproducen, se mueren. ¿Qué otra característica podemos identificar en todos los seres vivos? Viven en Duermen, ¿Mandé? descansan. Descansan, responden, pero que compartan todos. Así aparte, nacido ya de grandes, así o ya. Crecen, cambian, evolucionan. ¿Qué más digo? Nacer, crecer, morir y reproducir. Reproducirse y morir. Crecen, respiran, se alimentan, se reproducen, mueren Se y gestan, crecen. pero gestan como nacen, o sea, cómo se gestan. La gestación, o sea, todo se gesta.
¿Ellos también viven en sociedad? Algunos, Pero no todos necesariamente. Aquí estoy buscando características que tengan en común, que compartan todos, que no sea específicamente de cada especie. Aquí vamos a ver, entonces vamos a tener un concepto nosotros que se llama ciclo vital o ciclo de la vida. ¿Sí? Vamos a tener que todos estos, gracias, todos estos animales, todos nacen, todos crecen, todos se desarrollan y todos se reproducen. Y al final, ¿qué va a pasar con ellos? Muere. Sí, muere, pero Se se degrada. degrada. Van a morir, ¿verdad? Es decir, las especies van a estar en un ciclo constante, nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y a la biología le interesa saber, bueno, vamos a tener que estos animales en dónde van a estar, en el planeta, que el lugar donde habitan, todos vivirán en las mismas zonas, no. van a vivir, van a estar de acuerdo a las regiones Y a sus características. y a sus características evolucionaron. Pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que determina que un animal tenga un hábitat diferente y que haya ciertos animales en un hábitat? Vamos a ver que esto corresponde aquí a lo que ustedes preguntaron, ¿qué es un ecosistema? Y que esos ecosistemas van a estar formados por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todas las condiciones biológicas donde se desarrollan las especies. Y los factores bióticos son las condiciones que dan los factores químicos y físicos que hacen que el lugar tenga esas características. Ya no entendí eso, perdón, me perdí. Los factores bióticos, vamos a tener dos conceptos, pero vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo características, pero van a ser los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los factores donde vive cada especie que se va adaptando al lugar. Los factores bióticos determinaron las características de esta región, como la selva, el bosque. Características por presión, temperatura, calor. No todas las regiones, si son las condiciones geográficas las que determinan que van a hacer que las especies se adapten a los lugares que viven. Por ejemplo, un oso polar, ¿dónde vive? En lugares fríos, ¿verdad? Si lo vemos, ¿cómo es su pelaje? Grueso, ¿verdad? Va a tener una capa de grasa debajo de la piel que le va a permitir soportar condiciones de baja temperatura. Pero ¿qué pasaría si digo, ay, pues a mí me gusta mucho un oso, ¿verdad? Y yo vivo, pues no sé, en un clima muy, muy cálido. ¿Qué va a pasar si traigo al oso? Se muere, se puede morir. Se va a morir, ¿verdad? Porque no son sus condiciones óptimas para que se desarrolle. ¿Pero Entonces, podría tener un tiempo de adaptación? ¿mande? ¿Sí podría ser que un animal de estos tuviera, por ejemplo, en un clima cálido, un tiempo de adaptación? No. Que su adaptación estuviera en función del tiempo. No. Y por ejemplo, en los No. zoológicos que tienen esos animales, por ejemplo, el agua está como a cierta temperatura, ¿no? Bueno, nosotros vemos los animales, tenemos algo que se llama zoológicos, y que los zoológicos hoy en día ya no tratan de condicionar lo más parecido a los hábitats donde ellos viven. ¿Sí? Tratan de hacer, en el zoológico de Chapultepec, si ustedes van a darse cuenta. Pero es inhumano, ¿no? Los zoológicos son inhumanos. O sea, obviamente no es para humanos, pero es una actitud de los humanos inadecuada. Sí y no, porque entraremos en cuestiones de preservancia. Muchos zoológicos hoy en día ya no es su función solamente exhibir a los animales, sino tratar de preservarlos, de que el hombre entienda que estos animales tienen un espacio y un lugar geográfico donde ellos deben vivir. Y hoy en día los zoológicos lo que buscan, aparte de exhibirlos, es poderlos reproducir. Algunas especies que están ya en peligro a vía de extinción, poderlas reproducir. Esa es la finalidad actualmente que se considera un zoológico, que sea. Y los zoológicos, pues desgraciadamente,
sí, ¿verdad? Por más que les pongamos las condiciones óptimas a los animales, porque es lo que hoy se busca en un zoológico, sus condiciones óptimas para que el animal esté feliz y contento, ¿sí? Porque también es un ser vivo que responde a algo que aquí les faltó, Afecto. a estímulos. El apego también podría ser una característica de todos los seres vivos. El apego no, es una condición nada más del ser humano. ¿Pero por qué si hay, por ejemplo, los lobos viven en manadas, eso sería el apego? No existe como tal concepto en los animales. Ellos responden a instinto y a características evolutivas. El único ser pensante que se ha podido comprobar hasta hoy en día y que tiene conciencia de su identidad y que tiene conciencia de una familia y que tiene conciencia de sentimientos es el ser humano. ¿Pero cómo se le llama entonces a esa condición que desarrollan los animales que tienen que vivir en manada? Estímulo-respuesta, es decir, los animales se organizaron o sus procesos evolutivos, vamos a verlo más adelante en la clase, cuando veamos condiciones de cómo fueron evolucionando los animales. Cierto, aquí estamos hablando de que estos animales, unos viven aislados, otros viven en comunidad, pero es a sus condiciones evolutivas y de sobrevivencia. Vamos a ver más adelante que Darwin establece esta característica para estos animales. ¿Sí? ¿Cómo se dieron esos procesos evolutivos? Pero que los animales tengan afectos como nosotros hacia nuestros hijos, por ejemplo, que ¿Los usted... perros? ¿No? No, responde, un perro nos va a ver como una manada, está integrado en una manada, ¿sí? Así nos va a ver el perro y se nos va a asociar como que somos una manada que se está desarrollando con nosotros, pero nunca nos va a decir, yo siento amor por ti, eso no. Lo dice, pero sí lo puede expresar el afecto. No. La colita porque llega un... No. Es un lenguaje que tienen los animales. Vamos a ver que ellos también tienen ciertos lenguajes especializados que les permiten identificarse entre sus especies y son condiciones de te acepto o te estoy recibiendo dentro de la manada y me da gusto verte. Sería así algo traducido al concepto del ser humano. No ha estado comprobado que los animales tengan sentimientos o razones o puedan expresar eso. Tal es el caso que, por ejemplo, lo vemos, ¿verdad? Los animales que una vez que pasa su proceso de desarrollo de sus crías, algunos, ¿verdad? Cuando crecen, dejan a sus crías y se despega todo sentimiento de ellos. De hecho, los abandonan cuando se dan cuenta que ya son aptos para que ellos mismos sobrevivan, se despega y ya no hay ningún contacto en los especies. Lo podemos ver en los leones, viven en manada. Los machos son expulsados de la manada, ¿sí? Y las hembras se quedan. Es un matriarcado prácticamente en los leones. Y los monos son los que están con sus hijitos, bueno. También, a la larga, se rompen esos vínculos. Se cree que los que más se parecen a nosotros o tratan de establecer una sociedad son los primates, ¿sí? Porque viven en grupos. ¿Pero por qué viven en grupos? Porque les conviene por sobrevivencia. De hecho, el ser humano fueron nuestros primeros grupos al darnos cuenta que nosotros no teníamos qué cosa, fuerza, no teníamos la resistencia de un león o de un rinoceronte, su fuerza, no teníamos la velocidad, ¿verdad?, de un lobo o poder volar. Entonces nos agrupamos en ¿qué? En manadas. En manadas. El ser humano tuvo que agruparse en manadas porque era una especie muy débil. Pero según ciertos antropólogos y ciertos biólogos dicen que el ser humano empezó a desarrollar el cerebro y sus manos, y que la herramienta del ser humano fue su mano, tener habilidad fina y gruesa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que vamos a ver son las características que tienen. Todos cumplen un ciclo vital y estos animales se les va a conocer como el macrocosmos. ¿Verdad? Todos nacen, todos crecen y todos viven. Estos animales van a entrar dentro del macrocosmos. ¿Existirán otro tipo de organismos? Sí. ¿Cuáles? Los hongos. No entendí la pregunta. ¿Existirán otro tipo de organismos que estos son los organismos que estamos acostumbrados a ver, observar? Los microorganismos. Microcosmos. Estarían en el microcosmos. Tendríamos el microcosmos.
¿sí? Entonces vamos a tener al microcosmos, ¿verdad? Estos pequeños seres que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Siempre que hablamos de biología o de organismos vivos, siempre pensamos en el macrocosmos y se nos olvida que existe el microcosmos, donde en el microcosmos pues también se alimentan, también se reproducen, también respiran, también crecen, ¿sí? Y responden también a estímulos. Y estos microorganismos, como su nombre lo indica, ¿qué necesitamos para poder observarlos? Un aparato que se llama, ¿cómo? Microscopio. El microscopio. Estos organismos yo no los puedo ver a simple vista, ¿verdad? Que les pueda decir, aquí tengo una bacteria, aquí tengo un hongo, aquí tengo una levadura, pues sería imposible poderlos observar. Pero vamos a tener que estos organismos, ¿sí?, van a estar formados también, como todos estos, ¿de qué? De células. Todos ellos comparten estas características. Están formados de células, se alimentan, se reproducen, respiran, mueren, crecen, se desarrollan y responden a los estímulos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Si ustedes observan, pues es esta terrible enfermedad que hoy está de moda. El ébola es el virus del ébola. Aquí tenemos otro virus, ¿verdad? Mortal, también, que está muy de moda, que es el SIDA. El VIH o SIDA. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una bacteria que aunque parece que tiene carita, boquita y naricita, pues no, es una yardiasis, es un microorganismo parasitario. Esta, la yardia. Infecciones estomacales en el ser humano. Es un parásito. Y tenemos otra bacteria que es el tétanos, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado, que el tétanos produce parálisis y contracción muscular, hace que todos los músculos se pongan como rígidos, duros, ¿sí? Alguien que desarrolle tétanos se va a quedar totalmente rígido y va a tener un problema de corazón, ¿verdad? Va a fallecer por un paro cardiorrespiratorio. Entonces vamos a tener que estos organismos, bueno, pues van a estar también, vamos a tener que entonces los seres vivos en la Tierra va a ser de dos tipos, del macrocosmos y del microcosmos. Que todos estos organismos como seres vivos, incluyendo al ser humano, están formados ¿por qué? Por células que se alimentan, que se reproducen, que respiran, que mueren, que crecen, que aquí más que gestación, nacen, ¿sí?, y que se le va a conocer como ciclo de la vida. Que yo no estoy hablando ahorita cómo se alimentan, pues ustedes ya han escuchado que algunos organismos van a ser autótrofos y otros heterótrofos, que vamos a ir viendo dentro del curso de biología cuáles son los organismos autótrofos y heterótrofos. Que dentro de los organismos autótrofos vamos a tener a las plantas y los organismos heterótrofos que se alimentan de otro organismo para poder tener su energía. ¿Que se reproducen? Cierto, no todos los organismos se reproducen de la misma forma. Algunos son vivíparos y otros son ovíparos. También hay de lo que es sexual y asexual. La reproducción puede ser sexual y asexual. Sexual cuando se necesita un macho y una hembra para su reproducción, y asexual como ciertas células, vamos a ver que se autorreproducen ellas mismas. Que respiran, sí, todos los organismos respiran. Que vamos a tener
que estos organismos respiran de diferentes formas. Algunos van a ser aeróbicos, es decir, que necesitan oxígeno, y otros van a ser anaeróbicos, que mueren, sí, pero todos tienen diferentes ciclos de vida. Yo no puedo decir que un águila pueda vivir lo mismo que un león, que un tigre o que un rinoceronte. ¿Y qué crecen? Todos los organismos crecen a diferentes ¿qué? Ritmos, ¿sí? ¿Cuál es el organismo que crece más lento? ¿Cuál será uno de los organismos que tarda más en crecer, que tarda más en alcanzar todas estas etapas? La víbora. ¿Cuál es? El ser humano es uno de los organismos que más tarda en desarrollarse, ¿sí? Que responden a estímulos, pues todos respondemos a estímulos, ¿sí? En este caso vamos a tener que si yo a Selma le doy un pellizco, ¿qué va a decir? ¡Ay, me dolió!, ¿verdad? Y esos estímulos le permiten a todas estas especies poderse defender, poderse sobrevivir a su medio, incluyendo el ser humano. Nosotros respondemos a estímulos, ¿verdad? Si yo pongo mi mano en la estufa caliente, ¿qué es lo que hacen automáticamente? La quitan. Es un estímulo, respuesta. No pasa por la pregunta, a ver, por mi cerebro. ¿Debo quitar la mano porque está caliente? Es un estímulo. Es como un niño, ¿no? Por ejemplo, está la pistola de silicón, ellos se quedan viendo y ellos quieren tocarla para ver. Y se quema, ¿no? Y después aprende, ¿verdad? Pero los estímulos en los seres vivos responden a sus condiciones biológicas. ¿No serían llamados reflejos entonces? No, los reflejos no. Los reflejos es una condición que se da nada más en ciertas teorías de psicoanálisis, pero en los animales no, responden a estímulos. Tal es el caso, por ejemplo, ¿para qué responden a estímulos? A eso me voy a referir, no la pregunta que me hizo el compañero. Respondemos a estímulos porque somos seres vivos. Cuando estamos en peligro, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Se prepara para defenderse. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa cuando sabemos que estamos en un peligro? ¿Qué hace nuestro corazón? Empieza a latir y todo el organismo dice, ¿estás en peligro? Tengo que bombear más sangre a tu organismo. Tengo que cerrar que las venas se contraigan para que en un caso de herida no pierdas sangre. A eso se refieren los estímulos cuando estamos en peligro. Y el ser humano, como ser viviente que ha evolucionado, pues también se desarrolló en estas características. Como que pensamos que los seres humanos no pertenecemos a este grupo. Y si se dan cuenta, precisamente traje esta lámina, porque dice animales salvajes, y aquí debería colocarse al ser humano. Y siempre ponemos como que nosotros estamos excluidos de los seres vivos, como que somos aparte, nos consideramos dioses, ¿no? Y no es cierto. Estamos dentro de este grupo y pertenecemos a ellos. Y dentro del macrocosmos, algo bien interesante son los virus. Para los biólogos, los virus son todo un reto, ¿sí? Porque los virus están en esa etapa entre materia inerte y materia viva. Fer, ¿qué es materia inerte? No sé. Que no tiene vida. Entonces quiere decir que si no tiene vida, digo, esta silla, pues es materia muerta. Y es como un error de la gente decir, ¿No tiene movimiento? no, materia muerta, la silla es materia muerta. Ah, caray, entonces nació, ¿verdad? Pues fue desde una sillita chiquita, luego se casó, tuvo sus sillitas chiquitas y finalmente envejeció y se murió la sillita, ¿verdad? La enterramos, ¿verdad? No, se dice materia inerte porque no responde ¿qué? A estímulos, no responde a nada del ciclo de la vida. Es un término incorrecto decir materia muerta. Materia muerta es cuando un organismo termina su ciclo. Bueno, entonces, rápido para concluir la actividad. Vamos a contestar este pequeño cuestionario y rapidito. A ver, tengo varias
Tengo aquí diferentes organismos, tengo materia inerte y materia viva. Vamos a ver. ¿Un pez de qué está hecho? ¿De qué van a estar hechos todos los seres vivos? De células. ¿Sí? Le pones ahí. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál sería, no estaría hecho de células? ¿Cuál sería? Todos. ¿Todos? Están hechos. Ah, no. A ver. El carro El carro no está hecho de células. ¿De qué está hecho un carro? es materia, pero es Plástico, Sí, de fierro, ¿verdad? ¿Una roca de qué está hecha? puede ser también. ¿De tierra? Minerales. De minerales, muy bien. ¿Sí? ¿Un pez se mueve? Sí. ¿Un hongo? En este caso un champiñón. Se mueve un champiñón, entonces el champiñón vamos a dar saltitos aquí, saltitos para allá. Digo, a ver, trae mi champiñón y va a ser saltarín, ¿no? Hoy lo tengo aquí, mañana. Nada más que, claro, hay gente que tiene champiñones en los pies, ¿verdad? Pues es un proceso infeccioso que se va a dar dentro del macrocosmos. Recuerden que estos animales también se alimentan, por eso nos atacan, ¿verdad? Tienen que crecer, o sea, no es porque sean malos. Ellos también tienen que reproducirse y necesitan un huésped. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es su origen de un pez? Un huevo. ¿Cuál es su origen? Para que surja un pez, ¿qué necesita? Otro pez. ¿Sí? ¿Cuál es su origen? Necesitamos otro organismo de su misma especie, ¿verdad? Si yo le digo a un oso polar, ¿verdad? Le digo, se van a parear y yo quiero que tengan leones, ¿va a ser posible? No. ¿Sí? Las especies generan o se reproducen para generar descendientes con las mismas características. ¿Sí? ¿Cambia de tamaño o crece? Sí. Sí, todo va. ¿Respiran? Sí. ¿Quién no respiraría? La roca. La roca Y el carrito. y el carrito. Que todos los organismos aquí, voy a ver que las características, ya habíamos dicho que algunos van a ser aeróbicos y otros anaeróbicos. ¿Necesitan alimento? Sí. El carro. Sí, Energía. el carbón. El carrito necesita para poder, Energía. necesita alimento. Pero un carrito te dice, Tony, por favor, pásame un pedacito de hamburguesa y una vasita de leche porque necesita, pues no. Una cajita. Sí, una cajita feliz, pues no lo va a pedir, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Elimina desechos, Sí, el pez. Sí. el pez, El los carro hongos, también, el carro la sí. planta, tú como persona, ¿verdad? Sí. Eliminamos desechos. Al respirar, ¿qué exhalamos? ¿Dióxido de qué? Carbono. De carbono. ¿Y qué tenemos que ir cada ratito cuando pensamos en la clase que le dicen, maestro, ¿me permite salir? ¿A dónde van? Al baño, y que no vaya al baño ha de ser extraterrestre, ¿sí? Porque todos los organismos tienen desechos orgánicos. Utiliza energía. Sí. Un La del sol. pez, entonces un pez, dice el pez, voy a salir a soñar aquí a Acapulco en la playa, me voy a acostar un ratito, pida mi No, pero cosa. sí necesita, como dice. Pero no especifica, maestro, si utiliza energía de qué solar. Necesita energía, a ver, no, necesita energía. Para que todos estos animales puedan respirar, puedan crecer, ¿qué necesitan? Alimento, pero eso se Alimento. transforma en energía. ¿Y el alimento en qué se convierte? En energía. Todos los días, ¿por qué comimos? Desayunamos, comemos y cenamos, ¿no? Necesitamos energía. Yo no puedo ir, ¿verdad? A lo mejor alguien piensa en la energía como un enchufe y digo, metan mis deditos aquí en el enchufe y ya voy a tener energía. No. Es energía para nuestras células. ¿Sí? ¿Qué le pasa si aumenta la temperatura? Por ejemplo, yo me muero, ¿no? Mi cuerpo, como se No va a resistir. No. Entonces respondemos ¿a qué? a estímulos. A estímulos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué va a pasar con todos los seres vivos que reaccionan ante mucha contaminación? Nos va a afectar, vamos a morir. A veces mutan Puede o tienen cambiar. procesos de mimetización, ¿no?
Dependiendo. Podrán montar así como lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, que ahí sale Homero Simpson, ¿verdad? Que lleva su material radiactivo y vemos un pez con 3 ojos. No, nos vamos a morir. Pero sí notan, porque hay mariposas que en lugares donde, por ejemplo, hay mucho hollín y las mariposas cambian hasta se llegan a parecer al lugar. No. ¿Qué pasó cuando esas mariposas hubo mucho hollín? Eso sucedió, lo que usted comenta, sucedió en Inglaterra en 1830 con la Revolución Industrial. Había 2 tipos de mariposas, blancas y negras. Entonces, cuando hubo mucho hollín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las paredes de la ciudad de Londres? Se llenaron de hollín. De hollín. ¿Y qué pasa si llega volando, verdad? Que viene mi mariposita blanca y llega y se posa sobre el hollín negro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si llega un pájaro volando y la ve y dice, yo me alimento de mariposas? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tuvo más oportunidad de vivir, las negras o las blancas? Las negras. Las negras, porque se camuflajeaban con el hollín. ¿Y las blancas qué pasó? Se las comían más rápido los pájaros. ¿Sí? Eso sucedió, ¿no? En Inglaterra había 2 tipos de mariposas en Inglaterra que eran originarias de ese lugar y las mariposas blancas desaparecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron menos al ensuciarse los edificios y los lugares donde ellos vivían, pues se conviven con el ser humano muchas especies y lo vemos, ¿verdad? O en sus casas no llegan pajaritos, no llegan lagartijas, no llegan insectos a sus jardines, en su casa. ¿Sí? Entonces, pues rápidamente, con esto estamos viendo, es un preámbulo, esta pequeña introducción es un preámbulo a la que va a ser la organización de la materia. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué podemos poner aquí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos de la clase? Pues que los seres vivos comparten características, pero también hay otras que los hacen diferentes. Muy bien, ya lo vimos. ¿Qué otra cosa, Selma? ¿Qué podemos decir de los seres vivos? Pues que el ser humano también es un ser. Que el ser humano también entra dentro de los seres vivos, que tenemos 2 tipos, o se organizan a los seres vivos dentro del macrocosmos y dentro del microcosmos, que todos ellos respiran, mueren, crecen, nacen y responden a estímulos, y que todos van a estar dentro de un ciclo de la vida. Y con eso podemos concluir la clase. Muy bien. Gracias. Ok, bueno, pues entonces ya nosotros ya le voy a pedir a mi maestra Rocío para que nos dejara un momentito más. La próxima sesión le toca a Selma y a Francisco, entonces pueden enviarme si gustan su información para que podamos hacer